entender cuando cuando el oleaje va viajando, ¿sí? Viene de aguas profundas, ¿sí? Y se va acercando a la costa, y este oleaje aún no ha roto, su energía no se ha disipado, y choca contra una estructura, ya sea una estructura natural o una estructura artificial. Una natural, como es un acantilado, o un muro, en el caso de una estructura artificial, ¿sí? Llega el oleaje y choca contra esta estructura. Lo que va a ocasionar es que ese choque se va a reflejar, ¿sí? Nosotros cuando lanzamos una pelota contra una pared, ¿sí? Pues la pelota viene sobre la pared, choca y rebota. Bien, aquí hay un objeto que es la pelota, ¿sí? O una masa, viene, choca contra la pared y regresa, ¿sí? ¿De qué tamaño va a ser ese rebote? Pues va a depender de cómo esté la pared, si es una pared de madera, si es una pared de cemento, si es una pared de, pues no sé, si la ponemos de corcho, ¿sí? O de hule espuma, pues va a rebotar de diferente manera. Lo mismo sucede con las olas, ¿sí? La ola viene, choca contra una estructura y va a rebotar o va a reflejarse, ¿sí? El término correcto pues, es que sufre una reflexión esa ola que llega y choca contra la estructura. Ese regreso o ese rebote pues, va a depender de las características de la pared, ¿sí? Bien. Si esta pared es de roca, pues se va a reflejar de una manera. Si a esa pared le pusiéramos un colchón de hule espuma, ¿sí? Pues va a reflejarse de otra manera. Si esa pared la hacemos con piedras amontonadas, piedras apiladas, la ola va a reflejarse de otra manera. Entonces, las características de la pared pues, van a influir qué tanto se va a reflejar. Nosotros podríamos hacer también el comparativo con un espejo. Tenemos un espejo y hacemos incidir un haz de luz, un rayo de luz con una lámpara. Vemos que esta luz refleja prácticamente al 100%. Pero ¿qué sucede si ese espejo lo tallamos con una lija y lo dejamos muy rayado? Que el haz de luz que se va a reflejar va a ser ya menor, ¿sí? La otra es, ¿qué sucede si la película de reflejante, esta pues ya está deteriorada, ¿sí? Empieza a oxidarse? Cuando incidimos un rayo de luz, también va a reflejar la luz de forma diferente. Bien, bien. Haciendo esta similitud con las estructuras, pues tenemos estructuras de diferente tipo y por lo tanto cuando la ola llega y toca contra esta estructura, va a reflejar de diferente manera. Bien, si nosotros tenemos en el caso de las olas marítimas, una pared muy vertical, o no digamos muy vertical, vertical totalmente. Que esta pared o este muro o esta estructura sea una estructura rígida y además que sea lisa, esto es, que no tenga rugosidad o que consideremos que casi no tiene rugosidad, pues vamos a tener que esta pared pues va a reflejar la máxima cantidad, ¿sí? La, la cantidad de oleaje que incide sobre la estructura se va a reflejar casi en su totalidad. En cambio, cuando tenemos una pared que no es tan vertical, que es
tiene cierta flexibilidad, ¿sí? Y que además la superficie no es lisa, que tiene mucha rugosidad, como el caso que puede ser una serie de piedras ahí acomodadas de forma aleatoria, ¿sí? Pues tendríamos que, en ese caso, si tuviéramos aquí piedras acomodadas aleatoriamente, opuestas aleatoriamente, cuando viene la ola, pues esta pared no es vertical, no es lisa y pues las piedras o las rocas se pueden ir desplazando, pueden tener movimiento y pues decimos que es una estructura flexible. Entonces, entre más flexible, más inclinada y más rugosa sea, pues la reflexión va a ser menor. Eso es lo que nos está diciendo este concepto. El fenómeno de la reflexión principalmente lo estudiamos dentro de lo que sucede en un puerto. Lo que sucede fuera del puerto prácticamente no, salvo algunos casos, lo estudiamos, pero en la gran mayoría de los casos estudiamos la reflexión dentro del puerto. Y ahorita lo vamos a ver porque lo estudiamos dentro del puerto, ¿sí? Les digo, en la parte exterior de los puertos, pues este fenómeno de la reflexión sí se presenta, pero su impacto es muy pequeño. Entonces, como no es tan relevante su impacto, prácticamente no lo estudiamos, no lo analizamos en la parte exterior del puerto. Sí lo estudiamos en algunos casos, de algún tipo de estructuras o de algún fenómeno muy, muy específico, ¿sí? Pero en la gran mayoría de los casos no es necesario. Bien. Podemos tener el fenómeno de la resonancia. Bien. Aquí, si tenemos nosotros la línea de la costa y por acá tenemos un rompeolas, con buena intención son tramos rectos, líneas menos rectas. Bien. Si tenemos este puerto y por este lado viene incidiendo el oleaje, tenemos este oleaje, lo que va a suceder es que esta ola va a entrar, ¿sí? Y va a checar, y pensando que esta pared, que esto de aquí tenemos un muelle de pared vertical, que esta estructura del rompeolas es también una estructura vertical hecha a base de cajones de concreto, por lo tanto una pared vertical lisa e impermeable y rígida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con el oleaje que llega y está incidiendo sobre esta pared? Va a reflejar, va a chocar aquí. Este de aquí a su vez va a rebotar y va a llegar aquí. Este aquí choca en este lado, viene para acá, ¿sí? Choca contra este, regresa y ahí empieza a rebotar la ola dentro del recinto portuario. Nosotros en la parte exterior traemos una altura de ola, que le llamamos altura de ola incidente, y en la parte interior tenemos una altura de ola, digamos, reflejada. Ya llegó la ola, se reflejó y bueno, ahí se empezó a reflejar en un lado, en el otro y en el otro, y ahí empezó a chocar. Bien, esto que pudiera llegar a suceder, que la ola va rebotando en todas las paredes del recinto portuario, es lo que conocemos como el fenómeno de la resonancia. Esto es, ustedes han tocado una cuerda de una guitarra de madera, ¿sí? Y cuando la tocan, pues una pequeña vibración de la cuerda
dentro de la caja se empieza a amplificar el sonido y de esta manera nosotros podemos escuchar cuando tocamos una cuerda, ¿sí? Entonces, dentro de la caja es una caja de resonancia. Ahí el sonido se amplifica. Lo mismo sucedería en este caso de tener un puerto con ciertas características y podríamos tener que la altura de la ola dentro del puerto, que es la altura reflejada, ¿sí? La altura fuera mayor que la altura de la ola que está entrando. Eso pues es algo que no podemos permitirnos, que la altura de la ola dentro del puerto sea más grande que la altura de la ola que está afuera. Si no, entonces, ¿para qué hacemos el rompeolas? Si lo que queremos es disminuir la altura de la ola y se nos está amplificando, no tiene ningún sentido. Entonces, esto es parte de lo que nos pudiera ocasionar el fenómeno de la reflexión dentro de un recinto portuario. Tienen que darse las condiciones de paredes verticales, impermeables, con lisas, ¿sí? Y paredes más o menos en tramos rectos. Si son tramos curvos, si este rompehielos fuera curvo, pues esa reflexión ya se empieza a ver alterada, ya no rebota la ola de igual manera. Entonces, esta situación es poco frecuente dentro de un puerto, pero puede llegarse a suceder. Entonces, si llega a suceder que haya el fenómeno de la reflexión dentro de un puerto, pues tendremos que atender este efecto. ¿Sí? Vamos a ver qué efecto es el que está ocasionando. ¿Sí? Bien, aquí viendo la reflexión del oleaje viéndolo en planta, lo que nosotros tendríamos aquí es un muro, una pared, ¿sí? Tenemos la parte de tierra y de este lado la parte de mar. Aquí viene viajando la ola, ¿sí? Viene en ese sentido, viene y choca con un cierto ángulo de incidencia y choca contra la pared. ¿Qué sucede? Que esta ola pues se refleja con el mismo ángulo con el que está incidiendo. Entonces viene la ola, choca aquí y se refleja. Esto es viéndolo en planta con un ángulo con una cierta inclinación respecto a la línea de la costa. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede cuando el oleaje llega también a esta misma condición, pero ahora con un ángulo de 90 grados, o sea, totalmente perpendicular? Se va a incidir la ola, ¿sí? Y pues va a rebotar en la misma dirección. Entonces tenemos un oleaje que incide y el oleaje que se rebota en la misma dirección. ¿Por qué? Pues porque el ángulo de incidencia, pues en este caso, pues es cero y por lo tanto, pues rebota en el mismo sentido. Bien, al igual que los dos fenómenos anteriores, nosotros vamos a manejar un coeficiente que llamamos coeficiente de reflexión. ¿A qué es igual el coeficiente de reflexión? Igual a la altura de la ola que se está reflejando entre la altura de la ola que se está incidiendo. ¿Esto a qué nos lleva? A que si yo quiero conocer cuánto vale la altura de la ola reflejada, ¿sí? Lo que tengo que hacer es esta HI, que es la ola que está incidiendo, la paso de este lado, ¿sí? Y ya tengo cuánto vale esa altura de ola reflejada. Si yo conozco este coeficiente, pues ya sé cuánto vale y conozco el coeficiente, conozco la altura de la ola que está llegando, la altura de ola incidente, pues ya sé cuánto vale la altura de la ola que se está reflejando. Aquí lo que se hizo
para conocer o evaluar estos coeficientes, pues se fue al laboratorio y dijeron, bueno, a ver, vamos a poner una pared que esté vertical, ¿sí? Y la vamos a hacer de cemento. Y va a llegar la ola, va a incidir y va a regresar, va a rebotar. Entonces, medimos cuánto es esa altura de ola que está rebotando. Entonces dijeron, bueno, ya medí cuál es la altura de la ola que está rebotando, ya sé cuál es la altura de la ola que está incidiendo, por lo tanto, conozco el coeficiente de reflexión. Después se dijo, bueno, esta pared, pues no la voy a poner vertical, ahora la voy a poner un poco inclinada, ¿sí? Y a ver qué sucede. Echaron a andar el generador de olas, la ola llegó, chocó contra la pared, está ligeramente inclinada y rebotó la ola. Se midió cuál era esa altura de ola y se sacó el coeficiente. Después dijeron, bueno, pues ya tenemos paredes de cemento, pero pues ahora pongo una pared rugosa hecha a base de rocas, ¿sí? Y de rocas de ciertos tamaños. Y bueno, se puso una pared de rocas con un cierto ángulo de inclinación, se fue a andar el generador de olas, chocó contra esta estructura, rebotó y midió cuánta era la altura de la ola que estaba rebotando. Y de esa manera sacaron coeficientes. Todo esto se hizo en laboratorio y se obtuvieron coeficientes. ¿Sí queda claro esta parte? Del coeficiente de reflexión, ¿sí? Es la altura de ola que se está reflejando entre la altura de ola que está incidiendo. Bien, entonces lo que hicieron investigadores fue decir, vamos a construir esta tabla. ¿Cómo la construyeron? Bueno, pusieron una pared lisa y una pared de base de enrocamiento. Y dijeron, bueno, a ver, tengo la pared vertical, aquí con cemento, más bien con concreto, ¿sí? Y el coeficiente de reflexión es de 0.95. ¿Qué significa este 0.95? Que 5% de la energía se disipó a la hora de que tocó y rebotó, 5% se perdió. Después hicieron una pared con una cierta inclinación de 1 a 2. Esto es 1 horizontal, 2 vertical. Y pues ahí lo que se perdió de energía a la hora de que toca, se disipa, fue un 10% de altura de ola, se disipó. Siguieron inclinando más la pared, ¿sí? Y pues cuando tenemos 10 a 1, ¿sí? Es una cosa muy, muy inclinada, ¿sí? Muy horizontal, pues lo que se disipa de energía es prácticamente el 100%. 95% ya se reflejó, un 5% nada más, ¿sí? Después dijeron, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos rocas de 100 kilogramos? De 1 a 2 toneladas y más de 2 toneladas. Entonces también igual se vio a taludes de 45 grados, en este caso se perdía un 30% de energía, se perdió un 60, 50 y 45% de esta energía. Lo que vemos es que entre más grande sea la roca, más energía se disipa. ¿Por qué? Porque como las piedras son más grandes, los huecos son más grandes. Cuando la ola llega y golpea, pues el agua se introduce por entre los huecos, ¿sí? Y se disipa mucha energía. Sale el agua y ya sale reflejada, pero ya sale con mucho menos energía. Entonces, entre más grande sea la roca, pues más es la disipación de la energía de la ola que se está reflejando. Y si nos vamos a pendientes más tendidas, pues vamos viendo que se va perdiendo más energía, ¿sí?
Y así en todos estos casos. Bien, ahí va una pregunta. ¿Por qué en esta parte no hay valores? Cuando tenemos una pared vertical, ¿por qué no hay valores ahí? Cuando tenemos rocas. ¿Alguien me puede contestar por qué no? Porque no hay disipación de energía. No, no es por ahí. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿Por qué en esta parte, con este perfil, ¿sí? Para el caso de tener rocas, ¿por qué no hay valores? ¿Por qué está ahí sin valor? Porque es muy difícil que sean verticales. ¿Qué? Porque es muy difícil que se den verticales en la naturaleza. No te escuché bien. ¿Alguien más? Según lo que Más dijo bien, A ver, Rodríguez. No, es que le iba a decir lo que dijo el compañero, A ver. que decía que es muy difícil que estén verticales. No es Creo que difícil. Prácticamente imposible, ¿sí? Nosotros cuando ponemos rocas, pues las ponemos y se van acomodando de esta forma, ¿sí? Entonces, tenemos un cierto talud y antes de que nosotros las pongamos de forma aleatoria, ¿sí? Muy difícilmente las vamos a poder colocar de manera vertical, ¿sí? Porque antes de que las pongamos verticales, se nos va a ver caídos, ¿sí? Por eso es que en esta zona, pues no hay valores. ¿Por qué? Porque es muy vertical el ángulo de reposo, ¿sí? Entonces, el ángulo natural de reposo del material, pues no llega a esos valores. Por eso es que aquí no tenemos valores. Ya tenemos valores a partir de 45 grados. Ahí ya podemos empezar a tener ese tipo de coeficientes, ¿sí? Entonces, pues a veces nos vamos con la finta y bueno, ¿por qué hay estos valores? ¿Por qué no hay aquí valores? Pues esa es la razón, ¿sí? Bien, hay otra tabla que también nos da, pero en vez de darnos valores, nos da rangos de valores. Aquí este sería el equivalente a este de aquí, bien a este de acá. ¿Bien? Cuando tenemos muros verticales, ¿bien? ¿Y qué son? Pues a base de concreto. La reflexión, pues ahí se va a perder entre un 20 y 0%. Una reflexión total o una reflexión donde se perdió el 20%. Para estructuras de taludes de 2 a 1, digo de 2 a 3, entre 2 y 3, pues se pierde entre un 40, un 60 y un 20%. Y así, para la playa, es lo que se pierde entre el 90 y el 80% de la altura de la ola que se está reflejando por la misma configuración. Esto fue hecho en un laboratorio y también vemos que esta tabla es muy similar a esta otra, únicamente que los valores también pues varían un poco con los que traemos aquí. Aquí tenemos el 1 y aquí tenemos 95. Y aquí, bueno, pues, nuestro criterio puede ser no se refleja al 100% o se refleja nada más una buena parte que podemos considerarlo como un 95 o como está aquí, un 80%. Esto de aquí lo podemos tomar como una mera referencia, como una mera receta. No quiere decir que así se va a cumplir tal cual, ¿sí? Pero esto pues ya nos da un gran avance en el análisis de esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros de hacer cuando tenemos un puerto?
que en este puerto, pues lo que tenemos es una altura de ola que está incidiendo, ¿sí? En principio, pues que este rompeolas detenga la mayor energía posible que impida que el oleaje entre dentro del puerto. Primera. La otra, cuando el oleaje entra, pues se produce el fenómeno de la difracción, que va generando una zona de calmas. Entonces, la altura de la ola que está dentro del puerto, pues ya debe ser una altura de ola pequeña. Y si esta llega y choca contra una estructura, pues lo que se refleje pues va a ser ya mínimo. Entonces, por esa razón es que este fenómeno de la reflexión casi no lo estudiamos o no le damos tanta importancia, tanta relevancia con esto. En un momento dado que nosotros tengamos paredes verticales, como en el caso de un muelle, ¿sí? Lo que podemos hacer es que en ese muelle, en esa pared, poderle poner algunas salientes para hacerlo rugoso. Esa es una manera. La otra, si tenemos el muro, ¿sí? Que tenemos el fondo, tenemos la parte superior, lo que podemos hacer en la zona donde llega la ola, hacer unos huecos para que llegue la ola, ¿sí? Esto es viéndolo de frente, viéndolo en perfil, tendríamos nuestro muro, ¿sí? El muelle, las olas, y por aquí podríamos tener algunos huecos, ¿sí? Viene la ola, entra por estos huecos, y ya cuando sale, pues ya sale con menor energía. ¿Por qué? Porque ya la pared se hizo muy rugosa. Entonces, esa es una posibilidad. La otra, pues, es hacer este muro con una cierta inclinación, ¿sí? Con eso, pues ya disminuimos significativamente el impacto de la ola. Entonces, esto pues, es más, lo podemos solucionar de diferentes maneras. Otra posibilidad, que ustedes seguramente lo han visto en algunos puertos, tenemos el muelle, tenemos por aquí pilotes, en el fondo, este pilote, y lo que se hace es que aquí se construyen varios pilotes, y en esta parte se colocan rocas, ¿sí? Colocas. Y entonces, esta colocación de rocas en los huecos de las pilas, de los pilotes, amortiguan ese efecto de la reflexión de las olas. Entonces aquí ya puede llegar tranquilamente el barco sin ningún problema, ¿no? Entonces, a veces más que evaluar el efecto de la ola rompiente, digo, de la ola reflejada, es tratar de que exista ese fenómeno y si se presenta, sea en la escala menor. ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer y ya con eso solucionamos nuestro problema. Y a pesar de todo, pues no podemos resolverlo porque aquí en este muelle tenemos un muro, ¿sí? Y ya no lo podemos cambiar, ¿sí? Porque es un muro a base de concreto o a base de tablaestacas, ¿no? También con esto de las tablaestacas podemos hacer varias formas. Una pared podemos hacerla así, viéndolo en planta, ¿sí? Lo hacemos así y no tener una pared continua. Entonces, con estas salientes y entrantes, pues se disipa mucho la energía, ¿sí? Aparte que estructuralmente pues es más estable este perfil que una placa continua, ¿sí? Una placa continua, a pesar que esté formado con varios tramos de cables unidos uno con el otro. Entonces, esto pues, lo podemos nosotros minimizar, el efecto de la ola rompiente, más que meternos a estudiar y a ver qué pasa, ¿sí? Es de esta manera. La otra es cuando tenemos playas, ¿sí? Y queremos evaluar el transporte del sedimento, ¿sí? Nos va a interesar con qué altura de ola
o cómo se está reflejando la ola que está incidiendo. ¿Por qué? Porque va a traer sedimento, ¿sí? Cuando viene de aguas del lado mar hacia el lado de la costa, lleva arena. Y cuando choca y se refleja, pues la arena la va a llevar de la costa hacia el mar. Entonces ahí es interesante ver cómo es el movimiento de ese choque del oleaje y qué efecto produce con el arrastre de los sedimentos. Puede provocar o que haya una sedimentación o que haya una erupción. ¿Sí? Bien. Hay un caso muy específico que sí debemos de ponerle especial cuidado cuando tenemos una pared lisa, vertical, rígida e impermeable, ¿sí? ¿Sí? Vertical, rígida y lisa, rígida y vertical, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la pared vertical prácticamente, ¿sí? En esta condición llega la ola, choca y se refleja. Esta ola se nos va a presentar cuando en planta, si lo tenemos en planta aquí tenemos la costa, viene la ola en este sentido y se refleja, tenemos aquí 90 grados, ¿sí? Cuando tenemos esto, tenemos aquí un muro, viene la ola en este sentido y se refleja, y este es a 90 grados, se nos puede presentar lo que vimos en clases anteriores, las características de las olas, con la ola estacionaria, ¿sí? Que viene la ola, viene aquí la ola, ¿sí? Choca y regresa. Pero cuando se sobreponen las olas, pues lo que tenemos como efecto es esta ola que tiene la altura duplicada, ¿sí? Se amplifica la ola. Eso es cuando tenemos que la ola llega sobre la estructura en un ángulo de 90 grados y se refleja también en 90 grados. Tenemos este fenómeno de la onda estacionaria, que también la conocemos como, en el término marítimo, como clapotis, ¿sí? Esta situación de la reflexión del oleaje específica, ¿sí? Es poco frecuente, pero pudiera sucedernos, ¿sí? Lo que puede ocasionar es que en el fondo marino, pues, aquí tenemos esta pared, ¿sí? Y tenemos aquí el fondo marino. Esta parte de aquí se podría empezar a socavar por esta altura de ola que está generando, como tiene una doble amplitud, va generando turbulencias y en el fondo marino pudiera llegar a ocasionar una socavación. Produce esa socavación, pues esta estructura podría colapsar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos pues, es estudiar bien este fenómeno. ¿Qué podemos hacer ante un fenómeno que se nos está presentando? O sea, ya no nos preguntaron, ¿sabes qué? Ya lo construimos y ya estamos viendo ese fenómeno de la reflexión total, ¿sí? Se nos está presentando el fenómeno de clapotis o la onda estacionaria. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar que haya erosiones al pie del talud? ¿Sí? Pues colocar aquí una serie de rocas, ¿sí? En el fondo. Colocamos una serie de rocas de cierto tamaño que pues soporten el movimiento de la onda estacionaria y con eso solucionamos el problema. Entonces hay maneras de poderlo remediar. Pero pues si ya está hecho, bueno, pues hay que estudiarlo y ponerle solución. Entonces, este fenómeno, les digo, es poco frecuente,
el fenómeno de la onda estacionaria es menos frecuente todavía y en la eventualidad que se llegue a presentar, tenemos que solucionar o que analizar si va a provocar efectos sobre la estabilidad del fondo marino, o la otra, si la altura de ola que se está reflejando y la que se está amplificando es demasiado grande, que dificulte la operación de los barcos. Si esa altura de ola que está llegando y rebota no es tan significativa, ¿sí?, pues no le afecta a la operación de la embarcación. Soporta ciertos oleajes en la maniobra de carga o descarga de mercancías, productos o personas, ¿sí? Sabemos que el mar pues, difícilmente va a estar tranquilo, ¿no? Pues siempre va a haber ciertos movimientos. Entonces, este fenómeno pues, es estudiarlo cuando tengamos algún problema, ¿sí? Y ver cómo lo solucionamos. Pero no es de que, a ver, lo analizo y a ver qué cosas suceden. Casi no, es poco frecuente. Es, ya tengo el problema y ahora, ¿cómo lo soluciono? Es el caso de este fenómeno. No es tan frecuente. Bien, aquí les dejo la liga para que vean esta animación de cómo se sobreponen las olas del oleaje incidente y el oleaje reflejado. Ya lo habíamos comentado en la clasificación de las ondas. Bien, ahora pasamos a otro tema, que es el oleaje rompiente. Aquí lo que tenemos en este collage son diferentes tipos de olas, ¿sí? Tenemos unas olas muy tranquilas donde las personas están aquí disfrutando de la vida, ¿sí? Y tenemos otras olas que llegan e impactan severamente las estructuras que se construyen, olas que pues estas son muy extremas y pues son aptas para el surfing, y pues olas que llegan y rompen con una cierta intensidad sobre la playa y pues pueden ocasionarnos algún tipo de problemas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver cómo rompen las olas cuando se acercan a la costa. Habíamos visto, ¿sí?, por acá vienen las olas. Tenemos, perdón, aquí una menor profundidad, ¿sí? A partir de aquí tenemos el límite de aguas bajas, ¿sí? Vienen, ¿sí? Y llega un momento en que la ola empieza a romper. Aquí dijimos que era de 1/2 y de aquí un 20avo, ¿sí?, de la relación profundidad longitud de la ola, ¿sí? Un 20avo de D entre L. Esto es aguas profundas, aguas intermedias y aguas bajas. Entonces, a partir de este H1 medio, digo un 20avo, es donde consideramos que la ola puede empezar a romper. Decimos que puede empezar a romper, no necesariamente va a suceder, como lo vamos a ver a continuación. Bien. Entonces, estudiamos este fenómeno en aguas profundas, que es el oleaje de cómo se genera en aguas muy profundas. El viento empieza a soplar, ¿sí? Tenemos la longitud del Fetch, ahí se forman las olas. Las olas empiezan a viajar y llegan al límite de aguas profundas, cuando la profundidad y la longitud igual a 1/2, ¿sí? Y a partir de ahí la ola empieza a disminuir su longitud, a incrementarse la altura de la ola, a redireccionar la dirección de las olas y la velocidad de propagación empieza a disminuir. Y ya después vamos a llegar a que la ola, aproximándose a la playa, ya empezará a romper. Aparte de que en el inter pudiera existir el fenómeno de la difracción, si por aquí tenemos alguna rompeolas, una estructura, pudiera empezar a
difractarse el oleaje. ¿Sí? No siempre va a suceder, pero bueno, si tenemos alguna estructura natural o artificial, pues vamos a tener ese fenómeno de la difracción. Posteriormente, la rompida. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Sí? Las olas, ¿sí? del mar, ¿sí? Difícilmente vamos a llegar a tener olas que tengan esta conformación, ¿sí? Que sean muy esbeltas, que sean muy altas y con poca longitud. Eso no lo vamos a llegar a tener. ¿Por qué? Porque este oleaje pues, se va desplazando, va teniendo un movimiento y llega el momento en que esa esbeltez se va reduciendo, que por el mismo movimiento de inercia que trae la ola, este movimiento hidrodinámico, ¿sí? Va trayendo, ¿sí? La ola vuelca hacia adelante. Esto generalmente se observa en mar adentro, ¿sí? En aguas profundas. Se nos puede llegar a que la ola rompe en un mar abierto, ¿sí? Esto no se nos provoca en aguas bajas, ¿sí? Entonces, la ola no puede ir creciendo tanto, tenga una longitud de ola pequeña. ¿Por qué? Porque antes de lograr eso, la ola se hace inestable y esta parte de aquí, pues, se vuelca hacia adelante, ¿sí? Por la inercia que trae. La altura de la ola que va a romper va a depender de qué tan larga o qué tan grande sea la longitud de la ola. Entre más grande sea la longitud, menos posibilidades va a romper. La profundidad que tenga el fondo marino, ¿sí? Si tiene mucha profundidad, la ola no rompe de forma natural. Cuando ya tiene menos profundidad, la ola empieza a sentir el efecto del fondo y empieza a romper. Y también la otra es cómo es el fondo marino, cómo está su pendiente. Si la pendiente es suave, rompe de una manera. Si la pendiente es muy brusca, muy vertical, rompe de otra manera. ¿Sí? Y así podemos tener que, pues, rompe de manera brusca ante una estructura o rompe formando mucha espuma, cercas o en alguna protección costera. ¿Sí? La forma en que rompe la ola sobre las estructuras, ya sea un rompeolas o sea una protección marginal, ¿sí? Pues va a depender de estos tres factores: de la longitud, la profundidad, de la altura o la profundidad y también la altura de la ola con la que está incidiendo, ¿sí? Si la altura que está incidiendo, pues, entre más grande, la altura de la ola rompiste va a ser más grande. Si la altura de ola que está incidiendo es pequeña, a lo mejor ni la ola llega a romper, ¿sí? O rompe, pero demasiado suave. Bien. Aquí les muestro un esquema donde viene la ola viajando en esta dirección y tenemos el fondo marino, ¿sí? La altura de la ola y su profundidad. Más o menos cuando hay una relación que la profundidad es 1.3 veces la altura de la ola, ¿sí? La ola empieza a romper, ¿sí? Por el efecto de la fricción que tiene con el fondo, ¿sí? Esta parte, el movimiento orbital de las partículas, vimos que se iban haciendo más pequeñas, ¿sí? En esta parte aquí hay mucha fricción. Esto de aquí se empieza a retrasar y esto de aquí se va retrasando y esto de acá sigue su camino, ¿sí? Por
la ola rompe. ¿Sí? Hagan de cuenta que esto es una persona que viene aquí caminando. Viene caminando. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando alguien le pone aquí un obstáculo? Es que esta persona cuando viene y choca contra este obstáculo, la parte de arriba dice, pues yo no me entero de que hay un obstáculo abajo. Yo me sigo moviendo. Pero la parte de los pies dice, ya me tropecé. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues que la persona se va hacia adelante. ¿Sí? Se tropieza y se cae. Es algo similar lo que sucede con la ola rompiente. ¿Sí? Empieza a disminuir o aumentar la fricción con el fondo. ¿Sí? Las partículas de agua se detienen y la parte de arriba sigue su camino y como va deteniendo la parte de abajo y camina de arriba, es que vuelve hacia adelante. Aquí pues apréndanse esto como una receta, ¿sí? Es de 1.3 veces. Algunos libros o algunos autores lo manejan como 1.20. ¿Sí? No es así exacto de 1.3 ni 1.20. Es más o menos un rango. ¿Sí? Esto a nivel de una receta va a depender de lo que veamos, de la profundidad, de la longitud de la ola, de la pendiente de la playa y también de la configuración o del material que tenga la playa. Entre más rugoso, pues, la ola va a romper más bruscamente. El material es muy fino, ¿sí? Unas finas, pues la forma en que rompe la ola va a ser más suave. ¿Sí? Aquí les dejo, bueno, paso por estas presentaciones. Aquí les pongo estas expresiones que son algunas fórmulas o algunos, lo que dice aquí, criterios para determinar de cómo rompe la ola, cuándo rompe la ola. Aquí esto es cuando la altura de la ola, cuando ustedes vean los índices B, esto quiere decir que se está en la zona de rompiente. ¿Sí? De ahí del inglés break. Por eso esa convención de las B. Casi en la mayoría de los libros que ustedes puedan consultar, van a ver esa nomenclatura. Bien, entonces, en este caso, cuando la altura de la ola es la relación es 1:7, o sea, una altura de ola y 7 veces la longitud de la ola, en este caso, la ola va a romper por esbeltez. Es la máxima esbeltez que puede tener aquí. Aquí va a tener 7 y aquí tiene 1. ¿Sí? Ya sea 7 metros o 1 metro o 7 pies y 1 pie, en fin, lo que querramos, ¿sí? De unidades. La proporción es lo que cuenta de 7:1. Entonces, en este momento, la ola por relación de esbeltez empieza a romper. Esto se da en aguas profundas, no se da en aguas bajas. En aguas bajas, aquí lo que tenemos es 1.28 o 1.30. A ver, dejen, le verifico. 1.28 es 1.28. ¿Sí? Entonces, cuando la relación altura de la ola y la profundidad es de 1 a 1.28, la ola empieza a romper. ¿Sí? Y esto es en aguas bajas por efecto de la fricción del oleaje con el fondo. Otro, bueno, pues aplica esta expresión. Habíamos visto que el oleaje regular, pues es así. Y el oleaje irregular, pues viene una ola así, y luego viene otra aquí, y otra acá, y otra por acá. ¿Sí? Entonces es un oleaje irregular. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos muchas olas, podemos aplicarlo con La otra, bueno,
de este autor pone este parámetro y pone esta expresión con la tangente hiperbólica, la relación de la profundidad y la longitud de la ola. Aquí lo que podemos nosotros ver es que tenemos longitud de la ola aquí y longitud de ola de este lado. Como es una función hiperbólica, no podemos despejar la longitud de la ola en la zona de rompiente. Proponemos valores y por aproximaciones sucesivas proponemos valor aquí, sacamos esto, si nos da este valor, pues ya la hicimos, ¿no? Si no, bueno, pues seguimos haciendo más iteraciones hasta que nos dé un valor aceptable, ¿sí? Que ya la diferencia sea mínima, ¿sí? Aquí lo que vale la pena es la teoría de Airy en esta zona rompiente no aplica. Habíamos visto que la velocidad, la potencia, la energía, los movimientos orbitales, movimiento circular, aceleración orbital y las velocidades y los desplazamientos. Todas esas serie de ecuaciones que vimos en una tabla, en la zona de rompiente, esto pues ya no aplica. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento de masa. Ya no nada más es la energía, sino es energía y aparte desplazamiento de masa. Por eso es que esta teoría ya no es aplicable en esta zona. ¿Para qué o por qué estudiamos esto de la rompiente? Porque es el principal responsable de que después de que se empieza a romper la ola, se empieza a generar el traslado de los sedimentos después de que la ola rompe. Y la otra es que las estructuras tienen que soportar, aquí va a depender de si si nosotros tenemos aquí una estructura, por acá viene la ola, y esta ola aquí rompe, ¿qué va a suceder? Y a las olas que lleguen aquí, se quita la ola rompiente, y la ola ya rompió. Esta estructura pues, va a recibir las olas con un mínimo de energía. Por lo tanto, pues el impacto sobre la estructura va a ser mínimo. En el caso de cuando construimos algunos espigones. La otra, ¿qué cosa es? El otro caso. Que la ola venga viajando y se impacte sobre la estructura. Por acá está la zona de rompiente. Entonces aquí todavía no se entera de que existe el fondo. La ola va perdiendo cierta energía por efecto de la refracción, pero no ha roto. Entonces, ¿qué va a suceder cuando ponemos aquí nuestra estructura? Esta va a recibir el impacto de la ola. Entonces, es importante saber si la rompiente está aquí o está después de la ola. ¿Por qué? Porque si la ola rompe antes de la estructura, la ola ya llega con menos energía a la misma, ¿no? O al espigón o a la escollera, a lo que tengamos nosotros de estructura, ¿sí? Y si la ola rompe después de donde ponemos la estructura, pues como ya pusimos ahí un bloque, ¿sí? Interrumpimos el viaje normal de la ola, pues la ola va a llegar y va a ocupar su energía sobre la estructura. Ahí decimos que la ola rompe sobre la estructura, y en el otro caso la ola no rompe sobre la estructura. Eso pues es para ver qué tan estable puede ser una estructura o si no la construimos bien, pues estos elementos de esta estructura pueden empezar a salir y empezarse a degradar el rompeolas o escollera o cualquier estructura que tengamos.
Bien, aquí tenemos otros criterios de este señor, que es esta relación, la altura entre la profundidad es de 0.83 y esto es una relación de 1 a 1.2. Habíamos visto en el otro caso que era de 1 a 1.28, en otro caso 1 a 1.30. Como ven, pues hay más o menos cierta proporcionalidad con algunos autores, investigadores. Tenemos esta de este señor, que es la que usamos como receta, ¿sí? De la profundidad de la rompiente, ¿sí? Que más o menos es 1.28 veces la altura de la ola. Tenemos este otro criterio donde pues, tenemos estas variables, ¿sí? Bien, nosotros podemos empezar a ver cómo rompe la ola, ¿sí? De acuerdo a estos datos. La altura de la ola que está incidiendo entre la altura de la ola rompiente o la altura de la ola incidente con la longitud de la ola en aguas profundas. En este caso, lo que tenemos, bueno, en esta parte, esto de aquí es la pendiente de la playa. Aquí lo tenemos, la pendiente de 0, la pendiente punto 0.1, punto 0.30, punto 0.30, punto 0.20. El último es punto 0.020. ¿Sí? Y bueno, esto de aquí entramos con estos rangos, ¿sí? Y salimos para acá, ¿sí? Y vamos a tener que tenemos una región 1, región 2, región 3. Y decimos que es surging, plunging y spilling. Ahorita no se preocupen mucho por los nombres. ¿Sí? Esto de aquí nos va a decir cómo va a romper la ola. Se rompe de una manera brusca, de una manera suave, de una forma moderada. ¿Sí? Entonces, estos dos autores, ¿sí? Pues tienen ahí muchas investigaciones que son interesantes. ¿Sí? Y bueno, en aquel entonces que pues no teníamos mucha información ni muchas herramientas tecnológicas computacionales, pues lo hacíamos a base de gráficas. Entonces, ellos hicieron una playa, ¿sí? Y echaron a andar una altura de ola con un periodo de ola. Y tuvieron un valor. Después cambiaron la pendiente de la playa, los valores estos de aquí, y fueron sacando puntos y finalmente con una regresiones lineales se obtuvieron las curvas de estas que vemos aquí. Y de acuerdo a estos valores, pues es como determina cómo va a romper la. Este es un criterio. Tenemos otro que en este sentido aquí es con la altura de la ola que está incidiendo y esta es con la altura de la ola cuando ya está rompiendo. También igual, entramos aquí y encontramos estos valores. Les decía que no se preparan mucho por los nombres, aquí están, los que veíamos, y cada una de estas formas de que rompe la ola tiene sus características. La pendiente es una pendiente suave y la forma en que va rompiendo la ola va siendo poco a poco, no es un rompimiento brusco. En esta otra, pues vemos que hay una rompiente que va formando un tubo o un rizo grande, ¿sí? Y pues va a quedar en medio de esta, cuando rompe, en esta zona, una cantidad de aire ahí entrampado de forma momentánea. ¿Sí? Y
Esta otra, colapsable, la pendiente es brusca y la rompiente también es muy abrupta, ¿no? Genera demasiada turbulencia. Y finalmente una rotura que viene la ola, rompe, ¿sí? Y esta de aquí, finalmente, pues viene acá, rompe y se regresa. Entonces es algo de que rompe la ola, llega, choca contra la playa y se regresa. Entonces tenemos ahí una serie de que llega la ola y regresa, llega la ola y regresa, llega la ola y regresa. ¿Sí? Es oscilante, ¿por qué? Porque va para un lado y se regresa hacia el otro. Llega otra ola, viene hacia la playa y regresa. Y así está. ¿Sí? Entonces aquí, esta condición, y el comentario es que es elevado, y la ola, pues prácticamente no va a tener una rompiente como tal, sino que la ola llega, ¿sí? Se embarra, por decir algo de una forma coloquial, esta presión, ¿sí? Llega la ola, se embarra sobre la estructura y desciende. Llega la siguiente ola, llega, ¿sí? Se embarra en toda la estructura, llámese una estructura o llámese la playa, ¿sí? Y regresa hacia el mar. No hay una rompiente como tal, ¿sí? Como estas de aquí. Estamos aquí. Bien. Hay una receta, ¿sí? Que son estas recetas, ¿sí? De decir cómo es la rompiente, ¿sí? Esta o esta otra, decía yo, unos manejan 2, otros manejan 4, ¿sí? El anterior son 4 formas de romper la ola. Esta de aquí, pues, dice la pendiente de la playa, y aquí es la pendiente de la playa, que tenemos de 1 a 10, 20 y 50, ¿sí? Y tenemos por otro lado la esbeltez de la ola. Si nosotros tenemos una esbeltez de la ola que cae en este rango y tenemos pendiente de 1 a 50, entonces con este valor y con el valor de este de aquí, vamos a pensar que cae en este rango, ¿sí? Vamos a tener que la ola rompe con esas características. Entonces, si nosotros estamos aquí en gabinete, nos dan información de cómo está la pendiente de la playa, y nos dan el plano métrico, y nos dan características del oleaje, nosotros determinamos la esbeltez de la ola, su longitud y su altura, ¿sí? Nosotros podemos decir cómo va a ser el tipo de rompiente de ola, si va a ser suave, si va a ser más o menos intenso o si va a ser muy brusco, ¿sí? Esto, bueno, pues ya lo vimos, que el spilling, ¿sí? Es una forma suave. Aquí lo tenemos, el spilling, ¿sí? Que esta esbeltez es mayor que 0.020 con esta pendiente, pero luego la va a romper muy suavemente. Tenemos una esbeltez más grande, ¿sí? Más bien más pequeña, ¿sí? Pues va a tener este tipo de rompimiento más severo. Esto tómenlo como una receta, ¿sí? De cómo rompe la ola cuando se va aproximando a la playa. Y pues nosotros, ustedes cuando se paren en la playa, ¿sí? Vean, la ola está rompiendo suave, está rompiendo medio brusca, está rompiendo brusca, ¿sí? Nosotros podemos empezar a inferir más o menos cómo es su profundidad, ¿sí? Si es una profundidad muy, o más bien la pendiente, si es una pendiente muy suave o es una pendiente muy. Entonces, cuando nos paremos en una playa, lo que generalmente ahorita hacemos, ¿sí?
podemos nosotros intuir o deducir si la pendiente es muy suave o es brusca, por la forma en que rompen las olas. Y esto lo hemos sentido. La ola rompe bruscamente, poca gente se mete a nadar. ¿Por qué? Porque hay mucha profundidad, la pendiente es muy brusca. ¿Sí? A pocos metros de la costa, pues ya no tocamos el fondo. En cambio, cuando nos vamos a Cancún, pues ahí nos metemos cientos de metros, ¿sí? Y el agua apenas nos llega a las rodillas. ¿Sí? Entonces, y ahí, bueno, pues ni oleaje hay, ¿no? Pero en otros lugares, de alguna forma intuitiva, podemos ver qué tipo de pendiente tenemos, ¿sí? Qué tipo de rompiente, y bueno, eso es nada más así de manera visual, pero el tipo de rompiente que tengamos va a traer o más arrastre de sedimentos o menos arrastre de sedimentos. Entonces, eso sí nos va a importar, ¿sí? Cómo va a estar rompiendo la ola para saber qué tantos arrastres de sedimentos vamos a tener, ¿sí? Y si vamos a tener que se va a depositar sedimentos o va a haber erosiones en la costa. Y aquí les dejo para que lo lean ahorita, ¿sí? Y ahorita lo comentamos. Puedo registrar para que me vacunen. ¿Ya? ¿Puedo hablar? ¿Cómo? ¿A la vacunación? Pues que una. Pues me lo que queda bailando este momento. Y pues ya van a empezar a vacunar los niños, ¿no? Sí, ya casi. El último, creo que va a ser el último vacunación de la casilla. Jefe. Bueno, pero es más sencillo conseguir una. La vacuna para ti. Sí, pero están cerradas las visas. No, pero digo, o ¿Ah, sea, si en algún momento se le ocurre decir algo que sí se puede comprar por el personal de salud Pues sí. privado, pues no, casi nada más sería uno. Bien, ¿ya terminaron de leer? ¿Sí ya terminaron de leerlo? Yo sí. Ya. Ya, bueno. Entonces, esto, bueno, pues ya vieron la parte de la traducción o una adaptación de traducción, porque no la hay tal cual, ¿sí? Pero bueno, de alguna forma hay que encontrarle algo parecido, ¿sí? Entonces, en cada una, pues ya vieron las características que hay, ¿sí? Y pues esto nos va a dar
una clasificación de cómo rompen las olas. Y esto les digo, nos va a servir cuando querramos saber cómo es el transporte de los sedimentos. Aquí, bueno, están algunos ejemplos de cómo se ven las olas cuando van rompiendo su clasificación. Aunque esto de aquí también es muy subjetivo. ¿Por qué? Pues porque depende de la, por si algo en este caso de aquí, bueno, qué tipo de rompiente es muy brusca, es yo la veo medio suave, no, pues yo soy un experto marino y ando en todos los mares y demás, pues yo la veo, es un oleaje papita, ¿no? Cuando he estado yo en alta mar, veo las olas mucho más grandes y mucho más impactantes, y esto pues es casi un juego de niños, ¿no? Entonces, también es un poco subjetivo esta clasificación de las formas en que rompe la ola. Pero bueno, en términos generales, pues ya lo tenemos clasificado de esta manera. ¿Sí? Y bueno, algo de lo que nosotros podemos ver es aquí un ejemplo o gráficas de cómo se considera las formas que rompen la ola. Aquí son correlacionadas estas imágenes, ¿sí? Ejemplo, y lo que vemos pues es el ángulo, ¿sí?, del fondo con la pendiente, que el ángulo que tenemos con la pendiente, ¿sí?, y este es más abrupto. Entonces, en este caso de aquí, podemos decir que la playa tiene una pendiente relativamente fuerte y que en estos casos pues, la pendiente va siendo muy suave. Eso es lo que nosotros podemos deducir cuando veamos así a simple vista el perfil de las olas sin necesidad de meternos al mar. Entonces, cuando ustedes vayan pues a una playa, ¿sí?, a una costa, pues el mar lo van a ver de manera diferente. Ya no va a ser como turistas, sino que ahora ya van a aprender a interpretar. Bien. Imágenes las obtuve de esta dirección. ¿Sí? Y bueno, hay más información a ese respecto. Y les había yo comentado que había varias les había dicho que hay un material, ¿sí?, los voy a compartir. Las figuras, estas últimas, las obtuve de este documento. ¿Sí se ve el documento? De las normas técnicas. Sí, profesor. ¿Sí? Estas son de Perú. Nosotros en esta materia no tenemos mucho que pedirles a ellos, ¿sí? Pero lo que, pues, ahora sí que obtuve yo de información fue esta gráfica, este esquema, que pues, ya les comenté, la forma en que rompen las olas, y trae aquí una descripción, comentarios de estas
de estas imágenes, ¿sí? Entonces, pues, me llamó la atención, se los quise compartir por si quieren ahondar un poco más con esto de aquí de las características, el tipo de rompientes, algunos criterios, ¿sí? De esto y cómo se puede hacer ver la determinación de la rompiente, ¿no? Entonces aquí es hacer todo un seguimiento, ¿sí? Tipos de información adicional que pues, se debe de llevar ellos, ¿no? Con unas normas. Este es uno. Otro de los videos es una presentación. Son presentaciones, estas son 61 páginas, de cómo está la costa. ¿Sí? Aquí si le picamos, para agrandarlo, tenemos la parte inferior, lo podemos ir viendo, ¿sí? Y nos va dando tiempos, ¿sí? Medio dan cierto tiempo para leerlo, ¿sí? Y pasa a la siguiente diapositiva. La otra es darle avanzar de forma manual, ¿sí? Y esto de aquí pues nos da una serie de información pues interesante, lo que ya hemos visto y de lo que vamos a ver, ¿sí? Pues bueno, que nos dan parte de las de esto, ¿sí? La velocidad y que las mareas, la refracción, la difracción, las mareas, en fin, ¿sí? Entonces está esta presentación, esta otra presentación. También nos da cómo está la costa, ¿no? Nos va dando diferentes elementos. Entonces queremos saber cómo está el comportamiento de la línea de la playa. Esto de aquí pues, nos sirve cuando utilizamos mucho para los desarrollos turísticos, para la protección de la costa, pues nos va dando muchos parámetros, ¿sí? De cómo podemos nosotros conceptualizar mejor los conceptos que ya vimos, ¿sí? Aquí hacen referencia a algunos videos, ¿sí? Obviamente en estas presentaciones pues no está ligado el video que corresponde, pero nos ayuda bastante estas presentaciones. Yo las vi y la verdad que pues son complementos a lo que ya hemos estado aquí comentando. No hay gran cosa nueva, ¿sí? Pero nos ayuda a reafirmar o al menos ver imágenes un poquito más en concreto, más específicas de qué lo que traemos, ¿no? Entonces, les dejo estas son las ligas que están en la presentación, en esta de aquí. ¿Qué otras habíamos visto? Estas otras de acá son el complemento de este tema de la reflexión y rompiente de la ola. ¿Alguna cuestión? ¿Comentario? ¿Aclaración? No, profesor. ¿No hay nada? Todo está muy claro, profesor. Bueno, está bien. Entonces le dejamos y